Estamos los colombianos sufriendo, angustiados, todos, en solidaridad con las gentes de Antioquia, en solidaridad con todos aquellos que ya se han visto afectados y con angustia por quienes se podrían ver afectados si hay un desenlace fatal en el proceso de la represa de Hidroituango. Desde el primer momento en el que inicia el momento de alarmas, el ex viceministro Daniel Quintero, paisa, ingeniero, con posgrados en la Universidad de los Andes, con MBA en Boston, con estudios en Harvard, ha venido diciendo, ojo, esto no fue simplemente un accidente de la naturaleza. Con él vamos a hablar para tratar de entender qué está ocurriendo y qué puede pasar en este asunto que es tan dramático, tan angustioso y tan sensible para Medellín, para Antioquia y para Colombia. Doctor Quintero, bienvenido. Juan, muchas gracias por la invitación para dar claridad un poco de lo que está pasando y sin duda para solidarizarnos también con todas las víctimas, no solo las que hemos causado en estos meses o en estos días, sino las que ocurrieron incluso antes de que se construyera la presa. Hay muchas víctimas desplazadas, incluso asesinatos que ocurrieron en el proceso de construcción de esta presa. El periódico El Colombiano, que es además nuestro aliado y nuestro admirado colega periodista, ha preparado un extraordinario video, una infografía animada sobre lo que ocurrió en Hidroituango. Los invito con la venia del Colombiano a que veamos su video y luego a que lo entendamos con Daniel Quintero. Este es el video. Doctor Quintero,
un diseño original con 2 túneles, se desiste de ese diseño, se taponan los túneles, se decide ir por un tercer túnel. ¿Qué pasó ahí? Ayúdenos a entender qué fue lo que ocurrió. Bueno, ahí es donde está la clave, Juan, del problema. Lo que pasa aquí es que había un diseño inicial que tenía los 2 túneles que vieron en el video al principio. Esos 2 túneles tenían compuertas en el diseño, pero luego se dan cuenta en 2013 que estaban muy retrasados, tenían 20 meses de retraso y que la Comisión de Regulación de Energía los iba a sancionar. Y entonces toman una decisión que es tremendamente irresponsable y es, para ahorrarse un año en ese momento, no colocarle compuertas a los 2 túneles. El plan inicial era, se cierran con compuertas los 2 túneles, unas puertas de acero gigantes, inamovibles, y luego, pero eso sí, cuando la presa ya estuviera terminada, y eso hace que la represa se empiece a llenar de agua, y ahí no había ningún problema. Pero entonces, en el cambio de diseños entre 2013 y 2015, para acelerar la obra, entonces lo que dicen es, ya no le vamos a colocar compuertas a esos 2 túneles, más bien los vamos a cerrar con concreto, y en un periodo... ¿Era más rápido cerrar con concreto? Es incluso más lento cerrar con concreto, pero eso les permitía desviar el río inmediatamente, secar la parte donde empezaban a construir la presa, los muros grandes de cemento que iban a sostener toda el agua que hoy está llegando allá, y lo que dijeron es, claro, es más lento, pero mientras tanto podemos construir un tercer túnel, luego secar esos 2 túneles, colocarles tapones de cemento, de concreto, y entonces los errores que empiezan a cometer son los siguientes. Lo primero es la desviación por el tercer túnel es un solo túnel. Al principio se tenían 2 túneles, es decir, redundancia. Si fallaba un túnel, el otro entraba a operar. Lo que pasó es que hubo derrumbes en el tercer túnel y entonces no hubo opción de evacuación. Exacto. Y los otros 2 ya los habían cerrado, pero el error más grave de todos es que ese cambio entre túneles lo hacen sin tener la presa terminada. Hoy estamos a 7 días de poder terminar la presa, incluso 3, algunos dicen, si pudieran tener ingenieros y pudieran llevar material a la cresta. O sea, estaban muy cerca. Si se hubieran aguantado un poco, si se hubieran aguantado 15 días, no hubieran cometido ese riesgo tan grande que... ¿Estaríamos en esta situación si se hubiera mantenido el diseño inicial de los 2 túneles? No estaríamos en esa situación no habría ocurrido de ninguna manera, porque los túneles iniciales estaban funcionando perfectamente, cerraban las compuertas, la presa terminada, se empieza a llenar la represa y ya ahí no hay ningún problema. Ahora, con el cambio, en una zona geológicamente inestable, pues obviamente era un riesgo muy grande dejar todo por un solo túnel y sin haber terminado la presa. Asumieron muchos riesgos por ahorrar tiempo y ahí entonces hay que decir que la gerencia de empresas públicas de Medellín falla, en principio, en decirle a la gente que se trató de un error imprevisible o de una causa imprevisible de la naturaleza. Y ahí es cuando salimos nosotros y decimos, oiga, qué pena, no se pueden excusar de esa manera. Acá hubo fallas técnicas, cambios de diseños, se cometieron irresponsabilidades y deben haber responsables, pero además cometieron otra imprudencia o una irresponsabilidad que yo considero incluso peor, y es que desde hace 10 días ellos ya no tenían control de la presa y solo hasta ayer le informaron a toda la población, cerca de 200.000 personas que pueden estar afectadas si esto se desborda, que en efecto no tenían control. ¿Ellos se demoraron en contar qué era lo que estaba pasando? Todos los comunicados eran totalmente ambiguos, con muy poca información. Yo diría que había demasiado optimismo, un optimismo que además ya les había fallado en el pasado. Entonces, no era momento de ser tan optimista, había que decirle a la gente, mire, estos son los escenarios que hay, 1, 2 y 3, este escenario tiene tanta probabilidad, este tanta y este tanta. ¿Y eso lo hubieran podido hacer hace más días? Incluso hace 15 días lo pudieron haber hecho, esto es desde el 28 de abril. Estamos ya hablando de 17 días, pero hace 10 días ellos perdieron el control en el momento en que el túnel colapsa completamente. Cuando empiezan a llenar por el túnel de máquinas, por el cuarto de máquinas, ya no tienen control de la presa. En este momento el agua está saliendo por un túnel de máquinas que tiene una capacidad de salida de máximo 2.000 máximo. El río Cauca en este momento está entregando entre 2.000 y 2.400, pero el año pasado por esta época estaba entregando 3.500 metros cúbicos por segundo. O sea, tampoco es correcto decir que el río tiene un nivel nunca visto de caudal. Por el contrario. Por el contrario, hubo momentos en los que incluso estuvo... Mira este dato que
que me parece importante expresar en este momento. El año pasado, por esta misma época, hubo una inundación en las obras con el río a 3.500, 3.600 metros cúbicos por segundo, que incluso puso en riesgo el cuarto de máquinas. Es decir, estamos ante una obra con fallas geológicas, con un río que ya conocían lo peligroso, lo abundante, lo violento que era, que el año pasado ya había causado una inundación y aún así cerraron los 2 túneles antes de terminar la presa. ¿En qué momento se cerraron los 2 túneles? ¿Qué fecha? El verano pasado, eso hace unos 3 año. meses. Sí, hace 3 meses. ¿En este verano? Sí, sí. ¿Los túneles están recién cerrados? Están recién cerrados. Doctor Quintero, ¿y qué esperar? Hay esa carrera entre el río y la presa, tiene que ver con la posibilidad de que terminen la presa para poder llegar a la altura del vertedero y que el agua pueda ir, digamos, al sifón, para decirlo en términos gráficos. Yo creo que los colombianos todos, de todas las regiones del país, tenemos que prepararnos para lo peor, para ayudar a Antioquia. En su momento nosotros los ayudaremos a ustedes y hay alguna otra falla en otro departamento, pero vienen momentos críticos porque estamos en una carrera contra el reloj que se minimizó durante mucho tiempo, pero es una carrera entre el río y la presa, digámoslo así. ¿Quién sube más rápido, la presa o el río? El río, la presa se estaba subiendo a 3 metros por día, pero lamentablemente lo que ocurrió ayer es muy grave por 2 razones. La primera es que por primera vez se bloquea ya también la salida del túnel del cuarto de máquinas, lo que implica que esos 2.000 metros de salida ya tampoco no están. Por 2 horas estuvieron cerrados y ya sabemos lo que pasó con el túnel que falló, pasó lo mismo, por un rato funcionaba, otro rato no funcionaba. Entonces estamos ante un riesgo real de que el cuarto de máquinas colapse y entonces deje de salir agua por ahí y eso le dé ventaja al río. O sea, si el río llega antes de que se termine la presa, viene una tragedia. Entonces, digamos que esta es la presa que está subiendo y este es el vertedero. Necesitamos que cuando el agua llegue al nivel del vertedero, mejor dicho, que nunca el agua supere la presa, porque la presa es coca por dentro, digámoslo. O sea que si entra agua ahí, la rompe. La rompe por dentro. ¿Y hay posibilidad que se rompa el muro en otro punto? Ese es un riesgo que se rompa cuando llegue antes del vertedero, pero hay riesgo de que se rompa en otra parte. ¿Había un antecedente? Hay uno muy grave en relación a las fallas geológicas de la zona, en especial del lugar de la presa, que ya había implicado reparaciones específicas, fallas geológicas muy graves que en otro momento hubieran obligado a colocar la presa en otro lugar, ya iban muy adelante y entonces continuaron. Pero aquí lo grave es que a pesar de todas esas fallas y a pesar de todas esas cosas, a la gente no se le informó que estábamos en tal nivel de riesgo. Si el río llega a superar el nivel de la presa, la tumba, pero tú decías algo muy importante y es, hay unas fallas también internas porque los túneles que estaban sacando el agua están completamente descontrolados, están sacando agua por túneles que no se esperaba que saliera el agua, se están interconectando, eso es como si por dentro estuvieran creando una especie de red de túneles que empiezan a generar, podrían generar inestabilidad en toda la presa. Yo quiero creer que quienes nos mintieron todo este tiempo y no nos dijeron que el nivel de gravedad era tan grande, a pesar de que algunos salimos a denunciarlo, pues hoy nos estén diciendo la verdad y nos estén diciendo cuál es el nivel de riesgo actual. Creo que, como lo dice el doctor Quintero, esta es hora de solidaridad con Antioquia. El país todo debe estar dispuesto a acompañar y a ayudar a Antioquia en esta batalla incierta de la ingeniería contra el río, de los ingenieros y constructores contra el aumento de los niveles y, por supuesto, que es hora de ingeniería, de unidad, de solidaridad, pero también hora de oración. Que Dios ayude a Antioquia y a Colombia. Doctor Quintero, muchas gracias. Muchas gracias por la solidaridad, Juan, a todos los colombianos. Y a ustedes, gracias por estar con nosotros. Sigan con Red Más Noticias.